Amados hermanos, feliz día del Señor. El mensaje del Evangelio nos define al hombre en su naturaleza y en su ejecutoria como una criatura que adora. Esta definición y concepción del hombre es real. Soporta cualquier análisis de cualquier disciplina que tenga que ver con el hombre. Soporta, por supuesto, más aún, es respaldada plenamente por la historia. La antropología bíblica, por lo tanto, nos afirma que el Homo sapiens sapiens es un homo, es el Homo adorans. Todo hombre adora, sin excepciones. No hay excepciones. Pudiéramos decir que en tiempos de posmodernidad el hombre ahora se entrega a una actitud de veneración, de exaltación, de adoración, de lo que desde varios púlpitos hemos denunciado como el Baal moderno, ese cuadrúpedo en donde tienen nivel de superlativo atracción el tener, el placer, el saber y el poder. Siempre el hombre entregando toda su pasión, su ilusión, su esperanza hacia algo o hacia alguien. Pero así como la Escritura nos afirma, por lo tanto, que no hay excepción, que todos los hombres adoran, también sí nos afirma por igual que hay una gran diferencia. Están los hombres que adoran al Dios que los ha creado a su imagen y semejanza. Y está también esa mayoría de hombres que crean pequeños dioses a su imagen y semejanza. Como bien escribía Dostoyevsky, ido Dios, vienen los diosesillos. Por lo tanto, hermanos, en esta España descreída e idólatra, quisiera que nos plantáramos con firmeza, rechazando esa dicotomía sociológica que se ha querido establecer. Creyentes y no creyentes. Hermanos, todo hombre es creyente. Y lo que le diferencia uno de otro es a quién adora, en quién cree, en quién deposita su fe, su confianza y su esperanza. Hoy, la prédica de esta mañana tratará de responder para nuestro consumo a quién nosotros adoramos, por qué nosotros adoramos y cómo nosotros adoramos. Voy a tomar como texto base un salmo. En el Salterio está identificado como el número 116, 3 versículos de ese salmo, del 12 al 14, en versión Dios habla hoy. Leo para ustedes. ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación e invocaré su nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Hasta ahí la lectura. La lectura de un salmo de autor en realidad desconocido, pero con el cual podemos identificarnos prácticamente todos nosotros. El contenido del salmo, si lo leyéramos completo, nos
trasladaría a una situación que tal vez muchos de nosotros ya hemos vivido y algunos de nosotros en más de una oportunidad. El salmista, el escritor de este canto, en su primera parte hace una especie de revisión de sus infortunios y quizá de una crisis especial por la cual tuvo que atravesar. Hay un cierto tono plañidero en las primeras líneas del Salmo. Es un canto, es un poema, es una oración intensamente personal. Y sin embargo, notamos que el escritor del Salmo quiere llevar esta experiencia escrita al culto comunitario, al culto en el templo. Si bien esto se percibe en la primera sección del Salmo, vemos cómo continúa y hay un cambio hacia el final. Se transforma en un canto de liberación. Las líneas son gozosas. El escritor da gracias a Dios porque le ha salvado. En una frase muy llamativa, habla con sí mismo y le dice a su intimidad, a su ser, a su yo interior: vuelve, alma mía, a tu quietud. Y es interesante cómo casi desde el inicio del Salmo el escritor responde a nuestra primera pregunta que tenemos para esta mañana: ¿a quién adoramos? El salmista identifica en sus primeras dos líneas, y leo para ustedes: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. El salmista está, hermanos, adorando al único Dios verdadero, aquel que el pueblo abrahámico, pueblo judaico, el pueblo judío, había de llamar Yahvé, poniéndole un par de vocales al impronunciable yo soy, que en aquella teofanía se aparece al patriarca Moisés en las laderas del monte Sinaí. Ese yo soy del Jehová de Israel es el mismo que encontramos en la Sagrada Escritura encarnándose en la persona de Jesús de Nazaret. Y antes de avanzar, quisiera retomar, como he empezado, la introducción de esta exposición. He dicho que todos los hombres adoran. Y esta afirmación no la hago simplemente con el respaldo de otras disciplinas y por observación histórica, sino que es escritural. La encontramos en Antiguo y Nuevo Testamento, y quisiera llamar la atención a cómo el mismo Señor Jesús hace la afirmación en términos doble, afirmando que hay quienes adoran sin conocimiento y quienes adoran en base a conocimiento, pero que todos adoran. Una afirmación eminentemente frontal, no admite escapatorias, en donde en una conversación en la región de Samaria, junto al pozo de Jacob, Jesús de Nazaret, cansado del camino, se sentó ahí y conversa con una mujer que viene del pueblo al pozo a sacar agua. Y aconteció que en esa conversación el Señor Jesús le dice a esta mujer samaritana: ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. El Señor Jesús está afirmando, hermanos, que
hay quienes adoran sin saber, sin conocer, pero adoran. Y hay quienes adoran en base a conocimiento. Y él afirma, al hacer esta diferencia, que hay quienes adoran en conocimiento porque la salvación se ha venido dando en la historia y la salvación alcanza su clímax con la llegada del Mesías. Evidentemente, justo lo vemos en la conversación. La mujer que conversa con él intenta cortar el tema y le dice, bueno, Señor, ya vendrá el Mesías y Él nos aclarará todas estas cosas. Quienes adoramos con conocimiento, dónde debemos adorar, quienes adoran sin conocimiento, dónde deberían y cómo adorar. Y es cuando el Señor Jesús le dice, el Mesías soy yo, el que hablo contigo. Así que esto es vigente a través de los siglos para el día de hoy, que hay quienes adoran en base a un conocimiento equivocado, pero adoran, y hay quienes adoran en base al conocimiento que ha sido revelado en la historia y en la persona de Jesús, el Cristo. Podrían decirme algunos, bueno, esto no fue más que una conversación de Jesús de Nazaret con una mujer en una aldea rural, mujer de cuestionable reputación pública, y hasta allí. Pues hermanos, no es así. Como les he afirmado, esto lo encontramos en muchos textos de la Escritura, de la Palabra de Dios, y quiero recordarles cómo el apóstol Pablo es llevado en la Atenas de su tiempo, nada menos que al Areópago, a la casa de la cultura, donde se reunía la élite griega, y es llevado para que dé ahí un discurso. El apóstol comienza sus palabras diciéndoles, varones atenienses, he revisado la ciudad, he paseado por ella y encontré un altar que ustedes tienen con una inscripción muy llamativa. Recuerden este pasaje, ¿no? La inscripción dice, al Dios no conocido. Pues bien, ese Dios que ustedes adoran sin conocer, es ese el Dios del cual yo les vengo a predicar, el Dios que yo les vengo a presentar. Por supuesto, el discurso no duró mucho tiempo, la mayoría decidieron despedirse educadamente, dice que algunos incluso se burlaban, porque les encaró diciendo, ustedes son cultos, vamos, son los atenienses, aquí están los miembros del Areópago, pero ustedes adoran sin conocer, en base a conocimiento equivocado. He querido tomar la fracción del Salmo que vamos a utilizar en esta mañana, seccionándola en 3 partes, porque yo encuentro que desde este pasaje, desde este canto, se trata el tema de la adoración, describiendo que en ella hay 3 aspectos. El primero es la adoración a Dios exige conocimiento y reconocimiento. Segundo, la adoración a Dios exige alabanza. Alabanza. Tercero, la adoración a Dios exige obediencia. Obediencia. Entonces, reconocimiento, alabanza y obediencia serán nuestras 3 secciones en la prédica de esta mañana. Vamos a pasar a la primera de ellas. Leo para ustedes el comienzo del fragmento que tenemos para estudio. ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha
hecho. Hermanos, en esta pregunta que se hace el escritor, el salmista, él identifica la fuente efectiva de sus beneficios, la fuente de su salvación. Es interesante cómo en pocas líneas menciona 16 veces a Yahvé, a Jehová, al Dios de Israel, al único Dios verdadero. 16 veces lo identifica como la fuente de su salvación, el objeto de su adoración, porque es el sujeto de su salvación. Así que en primer lugar, aquí él lo identifica: ¿cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Identificación. Pero en este reconocimiento hay más. Además de identificación de quién es el Salvador, quién se le ha acercado para socorrerle en esa crisis o en esa serie de infortunios que le acosaron, él hace un inventario. Inventario de todo lo que le ha acontecido. Hace una revisión histórica de cuál ha sido su pasado. Y para esto tiene que ejercer, hermanos, un trabajo cognitivo de autoanálisis. Revisar su historia como creyente, percibir cómo ha sido librado de valles de sombra, de muerte, de angustias, de dolores, de problemas, de crisis, de infortunios a través de su historia, a través de su vida. Así que hace un inventario de sus problemas. ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Todo. Ese todo es todo. Es una invitación que quisiera hacer hoy yo a la congregación, a los creyentes de la Iglesia del Señor Jesús, a que ejercitemos, hermanos, nuestros sentidos, a que eduquemos nuestras almas para que sean expertas en reconocer la mano de Dios, el auxilio de Dios, el socorro de Dios en los momentos pequeños, en los momentos grandes, siempre a nuestro favor. Que nos cuidemos de atribuir la solución de nuestros problemas de una manera exclusiva, endosándosela a nuestros propios egos. Que nos dejemos de tercerismos, eso abunda. Y por supuesto, que no caigamos en el lugar común de decir que simplemente tenemos o hemos tenido suerte, que el azar nos ha favorecido. Así que en esta tarea de conocimiento y de reconocimiento hemos visto que el autor del Salmo, el creyente en Dios, identifica la fuente de sus beneficios, hace un inventario de sus problemas sin dejar ninguno, analizándolos todos con su mente. Y surge, cuando hace esto, un impulso en él, y es el impulso de la retribución. Él se pregunta: ¿cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Sí, hermanos, es un impulso sano, es un impulso noble, es un impulso virtuoso. Él quiere simplemente ser agradecido por todo lo que él ha recibido de parte de Dios. Pero del impulso, él pasará de forma inmediata a reconocer que hay una imposibilidad. Y es que ha sido tanto lo que él ha recibido de Dios
en todos los momentos de su vida, en cada día, en cada noche, cada año, en cada época, que es imposible pagar. Entonces, ha hecho en primer lugar una identificación de la fuente de su bienestar, de su estar, de su pasado, presente y porvenir. Ha hecho luego un inventario de todo lo que en su vida ha acontecido. Ha luego pasado a sentir el impulso de agradecer al Dios y Padre que le ha cuidado como a un hijo. Y finalmente ha llegado también a la conclusión de que es imposible pagar, retribuir todo lo que él ha recibido. Y esto entonces me hace recordar, hermanos, que esto es un sentir, como les decía, sano, noble y virtuoso, que lo resume quizá la palabra gratitud, que quiero desde ahora sembrar para que quede en nuestros corazones, ser agradecidos a Dios. Nos lleva a revisar mentalmente, y vienen otros pasajes y momentos en la Escritura revelada. Y para ustedes leo uno de ellos, es otro salmo. El escritor de este canto escribe: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguna de sus bendiciones. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. Salmo 103, del 2 al 4. No olvides ninguna de sus bendiciones. Está hablando consigo mismo el salmista: alma mía, bendice al Señor, no olvides. Porque sí, hermanos, nosotros tenemos tendencia a olvidar, y eso no está bien. En realidad, nuestra gratitud surge cuando revisamos, recordamos, inventariamos, y entonces pudiéramos decir, como se expresa el apóstol allá en el Nuevo Testamento, y nos recuerda que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestra gratitud es una expresión natural de respuesta a su iniciativa de colmarnos de favores y misericordias. En Hebreos, capítulo 12, un libro también de autor anónimo, lo encontramos hacia finales del Nuevo Testamento, leo para ustedes. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Insisto, una gratitud que nos lleva a la adoración. Hebreos 12, 28. Entonces, hermanos, esto ya nos introduce en la segunda sección de nuestro análisis. Hemos dicho que la primera era reconocimiento, conocimiento y reconocimiento. La segunda es que la adoración también incluye alabanza. Alabanza. Indudablemente la alabanza es central en la adoración, pero no agota el tema de la adoración, lo advierto desde ya. Sin embargo, es central, es importantísima la alabanza. Y vemos en el texto que nos ocupa lo que escribe el salmista: levantaré la copa de la salvación e invocaré su nombre. Aquí hay una expresión de alabanza pura, en estado puro. Alzaré mi copa, la copa de la salvación.
no es una copa llena de vino, es una copa llena de gratitud, llena de gozo, y la identifica como la copa de la salvación. Es el máximo que puede haber en una copa para un creyente en Dios. Alzaré mi copa, la copa de la salvación. Por la salvación levanto mi copa, porque identifico a mi Dios como un Dios salvador, un Dios que tiene poder y que es fiel en todo momento por honor a su nombre. De hecho, por eso dice, levantaré la copa de la salvación e invocaré su nombre. Hermanos, alabanza al nombre de Dios. La alabanza identificando a quién alaba, no es una alabanza a ciegas, es una alabanza con identidad. En ese mismo libro, vuelvo al de los Hebreos, leo para ustedes cómo escribe el autor. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Hebreos 13:15. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza. Nos invita el autor del libro a los Hebreos a que demos ofrenda de alabanza siempre, en todo momento, a Dios, y nos aclara algo importantísimo. Nuestra alabanza ha de ser cristocéntrica. Dice, por medio de Jesús. Nuestra alabanza reconoce al Señor Jesús como único mediador entre Dios y los hombres. Es una alabanza cristocéntrica. Pero además, hermanos, la expresión levantaré la copa de la salvación nos recuerda que aquí esta es una alabanza reverente. La alabanza del Hijo de Dios agradecido desde este salmo, levantando lo que él llama la copa de la salvación, nos lleva a que revisemos el contexto en que esto ha sido escrito. Había dos momentos de liturgia muy sacra para el pueblo de Israel, cuando se levantaba una copa, la copa de la salvación. Uno de ellos era en el templo, sobre los sacrificios que se iban a ser ofrecidos, y el otro era en la casa de familia, en la noche pascual, en donde el padre de familia levantaba la copa, la pasaba a la familia y compartía. Era la copa en la cual se recordaba y se daba gracias a Dios por la salvación que ellos como pueblo habían experimentado al ser sacados de la esclavitud de Egipto. No voy a entrar aquí en el análisis de la tradición judaica que se mantuvo por muchos siglos, en donde habían 4 copas en la cena pascual, etc. Hermanos, más me interesaría que, habiendo avanzado la historia del pueblo de Dios, según tenemos nuestra narración justamente histórica en la Sagrada Escritura, recordemos que Jesús lo hizo la noche de Pascua, la noche en que habría de ser entregado. La Escritura nos dice que el Señor levantó la copa, explicó lo que ella significaba en su persona. Esta copa es ahora el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros va a ser derramada. Y la presenta a sus discípulos. Hizo celebración de la noche pascual como una noche en la cual se anunciaba la inminente salvación que habría de rendirse al día siguiente en la cruz del Calvario. Así que la alabanza con esta expresión de alzar la copa es una alabanza reverente, es una alabanza de gratitud reverente, ya fuera en la casa, en la noche pascual, ya fuera en el templo, en el santuario o en el lugar de los sacrificios. Es una alabanza de gratitud reverente. En la gran mayoría de las sinagogas, cuando uno entra al santuario, se puede leer la inscripción. Los judíos ponen allá, en hebreo, sé consciente delante de quién estás. Sé consciente
delante de quien estás. Sí, hermanos, es importante que seamos conscientes cuando venimos al templo delante de quien nosotros estamos. Y para ser conscientes no podemos caer en una embriaguez mística, no podemos entrar en ese tipo de alabanzas con mantras repetitivos y a mayor velocidad cada vez que se ven muchos templos evangélicos. Debemos de evitar que el éxtasis nuble nuestras mentes, nuble nuestro entendimiento. El llamado de la Escritura es que alabemos a Dios, que adoremos a Dios con toda nuestra mente, que cantemos con todo nuestro entendimiento al entonar nuestros himnos, nuestros cantos. No podemos caer en el relajo de llegar a un momento en el cual no sabemos si estamos en un teatro o una discoteca o en un templo. No podemos incluso, hermanos, creer que elevando los decibeles, las luces, haciendo casi un acto histriónico colectivo, habremos de hacer que descienda el Espíritu Santo, que Dios se presente entre nosotros en el templo. Hermanos, hemos de recordar lo que escribió el profeta tantos siglos antes de Cristo, recordándole al pueblo: el Señor ya está en su santo templo. Él está ahí, Él habita ahí, Él está ahí. Calle delante de Él toda la tierra. Esto no es un llamado al silencio, a la no alabanza, a la no al cántico, no. Es un llamado a la reverencia, a ser consciente de que esta es la casa de Dios. Sí, me estoy refiriendo incluso, hermanos, a la edificación misma. Porque a esa edificación el Señor Jesús llamó en su momento la casa de mi Padre. La casa de mi Padre es casa de oración y ustedes la están transformando en un mercado, hoy en día quizá en un teatro. La casa de mi Padre es casa de reverencia, es casa de oración. El Salmo 22, escrito 1000 años antes de Cristo, el salmista recuerda, reconoce en oración, en un canto devocional: pero tú, Señor, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Hermanos, Él habita porque Él ya está. Quienes venimos al templo somos nosotros, somos convocados por Él a reunirnos en asamblea, en eclesia. Tenemos un himno que cantamos con frecuencia: venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti, Señor. Somos nosotros los que venimos a su encuentro. Hay otro coro que dice: vengo a la presencia del Señor. Lo cantamos. Reflexionemos sobre las letras de los coros que cantamos. Hermanos, y que al reunirnos en alabanza, que como he afirmado es un elemento central, la música lo es, en la casa del Señor, en el templo, que la prioridad no sea lo sensorial, sino lo néumico. Que alabemos al Señor como Él, en aquella conversación junto al pozo de Jacob, se lo dijo a la mujer de Samaria, que lo alabemos en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran lo adoren en espíritu y en verdad. Esto nos lleva ya al tercer y último segmento de nuestro salmo, y es cuando hablamos de que la adoración que necesita de conocimiento y reconocimiento, la adoración que tiene casi un centro en la alabanza, también incluye obediencia. Obediencia. Porque desde este pasaje que tenemos, termino para ustedes leyéndolo, afirma el salmista: cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Así que hemos de añadir ahora que la adoración que exige conocimiento
Es una adoración que exige alabanza y es una adoración que exige obediencia, disciplina. El Señor Jesús lo habría de decir al grupo apostólico: si me amáis, guardad mis mandamientos. Exige conducta acorde a lo que se profesa. El apóstol Pablo escribe un pasaje conocido para la mayoría de nosotros. Romanos capítulo 12, él dice: es que les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional que deben ofrecer. Interesantísimo que cuando leemos racional, lo buscamos en los manuscritos griegos, ahí el vocablo es lógico. Vuestro culto lógico es un culto racional, no es un culto irracional, un culto de embriaguez. No, es un culto lógico. Dice: ¿para qué? Para que no os conforméis al presente siglo, al mundo actual, sino que renovéis vuestro entendimiento, vuestra mente, vuestro intelecto, dice el griego, dice nous, que renovéis vuestro intelecto para que comprobéis su voluntad, la voluntad de Dios, y la podáis poner en práctica. Una voluntad que es lo que a Él le agrada y que Él califica de perfecta. Así que este es el llamado que encontramos a acompañar a la alabanza. La adoración, por lo tanto, incluye conocimiento y reconocimiento, alabanza y obediencia. El último salmo que cito para ustedes, para unir el comienzo de lo que fue este sermón en esta mañana con el final. Leo: sea la gratitud tu ofrenda a Dios. Cumple al Altísimo tus promesas. Llámame cuando estés angustiado, yo te libraré y tú me honrarás. Salmos 50, 14 y 15. Sea, hermanos, la gratitud tu ofrenda y mi ofrenda a Dios. Y cumplamos al Altísimo. Cumplir es obedecer. Cumplamos al Altísimo nuestras promesas. Se nos advierte en la Escritura que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Que cumplamos. Evidentemente, en este salmo es verdad que hay una referencia a un cumplir las promesas en un escenario cultural. El salmista dice: he de cumplirlas en Jerusalén. Se está refiriendo al templo mismo. Y sí, la hay de hecho ahí, pero es que la hay fuera del templo y dentro del ambiente templario. Hay continuidad, no hay separación. El salmista quiere adorar en comunidad, quiere adorar en compañerismo, en familia, con el resto de la familia de Dios, de la congregación visible que adora al mismo Dios. Por eso invita y se propone llevar esta reflexión, este canto de alabanza, de adoración al culto en Jerusalén. Cuidado, hermanos, con aquella tendencia que cada vez se hace más frecuente, y es la de intentar adorar. Bueno, yo adoro desde mi casa, por la televisión. Enciendo el televisor y me contacto con alguna iglesia. Adoro en red, adoro por internet, una especie de adoración digital, virtual, que se está poniendo de moda y que está desmembrando el testimonio público de una iglesia que se reúne para adorar en un determinado lugar. Yo quisiera terminar diciéndoles, hermanos, que resumo para ustedes, tratando de contestar las tres preguntas iniciales: ¿a quién adoramos? ¿Por qué adoramos y cómo adoramos? Leo: adoramos a Dios en alabanza y obediencia, por lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿A quién? ¿Por qué?
y cómo. Hemos de terminar el culto cantando un himno que en su segunda estrofa dice así: Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Porque el texto que leímos termina diciéndonos que el Señor nos invita a que le llamemos cuando estemos angustiados. Dice, yo te libraré y tú me honrarás. Esto está a futuro. Él me sostendrá, cantaremos. Ante Él precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Demos gracias en alabanza al Señor, porque Él nos ha sostenido, nos sostiene y nos sostendrá. Que el Señor nos bendiga. Acompáñenme en oración.